El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Este concepto pertenece al sacerdote humanista francés Louis-Joseph Le e inspiró a un grupo de jóvenes uruguayos que en el año 1957 fundaron el CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana. Esta institución académica está cumpliendo en estos días sus 60 años de vida y prepara una celebración doble porque además acaba de ser reconocida como universidad por el Ministerio de Educación y Cultura. Vale la pena meternos en la historia, la actualidad y el futuro del CLAE y por eso hemos invitado a su rector, Andrés Lanane, que está con nosotros en el estudio de En Perspectiva. Ingeniero Lanane, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Yo decía, el CLAE tiene una historia y un perfil bien marcados dentro del mundo universitario uruguayo, por eso que mencioné, surge a partir de grupos de investigación de la sociedad civil inspirados en el concepto de economía humana. Hagamos la precisión a propósito de aquel origen. Uh-huh. El concepto es el de la economía humana. La economía humana se inscribe dentro de las corrientes humanistas, digamos, con un origen en lo que llamaríamos el social cristianismo, pero no un origen político, ¿verdad? Sino más bien un origen en cuanto a ciertos temas doctrinarios y conceptos y valores, digamos, que vienen de alguna manera de una inspiración cristiana. Ese es el origen. Entonces, por ejemplo, puede preguntarse el oyente, teniendo en cuenta que el inspirador fue un sacerdote, ¿qué vinculación tiene el CLAE con la Iglesia católica en particular? Bueno, hoy día, digamos, desde sus orígenes, el CLAE ha sido una asociación civil, ¿verdad? Una organización de particulares que no tuvo una adscripción a una religión, ni a una ideología política, ni a ningún interés económico. En ese sentido, digamos, la independencia del CLAE ayer y hoy siempre ha sido total y ha sido más bien sus integrantes, obviamente, los que han tenido opciones tanto en lo religioso como en lo político, pero diversos, digamos. El CLAE es un defensor del pluralismo y lo ha siempre ejercido también, ¿verdad? Uh-huh. Veía, repasando la historia, en 1947, influidos por las ideas de Le, un grupo de jóvenes uruguayos crearon los equipos del bien común y comenzaron a realizar investigaciones sobre la realidad social. El estudio La Familia en Montevideo del año 1956 fue lo que dio visibilidad a esos trabajos. Y al año siguiente, hace 60, unas 100 personas de varios países latinoamericanos se reunieron acá en Montevideo y fundaron el CLAE. ¿Cómo es eso de que el CLAE justamente tiene un origen latinoamericano, no solo uruguayo? Bueno, es una consecuencia de lo que tú decías en relación a la fundación y a la inspiración del padre Le. Le, que era, digamos, un hombre de acción, aparte de ser un sacerdote, él trabajó en sus años jóvenes con los marinos en Bretaña, digamos, organizando, sindicalizando, digamos, trabajadores que estaban en situación muy, muy precaria. Ahí él empieza a tomar conciencia social, que después la transmite a su movimiento. Y después, por invitación, en los años ya, la década de los 40 y demás, él empieza a conocer América Latina. Creo que el primer desembarco fue en Brasil, en San Pablo, y él quedó muy impactado por el choque con el subdesarrollo, ¿verdad? Países muy ricos y sociedades muy pobres, ¿verdad? Y él hace un periplo, digamos, que lo lleva a varios países de la región, donde queda de alguna manera algún grupo interesado, digamos, en este concepto de economía humana, y grupos que no eran necesariamente de gente católica, ¿verdad? Por ejemplo, en Uruguay, la actividad de Le fueron conferencias que él dio en la Universidad de la República,
tanto en el edificio central como en la Facultad de Arquitectura, para que tengan una dimensión del impacto de esta personalidad. El decano de la Facultad de Arquitectura era trotskista, y él estaba fascinado, digamos, con los planteos de Lebré, y fue, digamos, incluso hoy día en los anales de la facultad que están digitalizados, están los discursos del padre Lebré. Entonces, cuando se crea el CLAE, ¿es una institución uruguaya o es una institución regional? ¿Cómo hay que calificarla? Desde el punto de vista jurídico es una institución uruguaya, siempre lo fue. Del punto de vista de sus intenciones, era latinoamericana, pero después en la práctica, con el correr de los años, fue difícil mantener, si se quiere, esa identidad. Originalmente había directivos de distintos países, ¿verdad? En la primera directiva, fundamentalmente de Argentina, Chile, algo de Brasil, pero vino gente también de Colombia, de Perú. La verdad es que América Latina es un continente que se dice ha sufrido siempre una balcanización, ¿verdad? En el sentido, digamos, de que esta división nacional, en lugar de unirnos, a veces nos separa, ¿no? Quedaron en muchos lugares rastros de estos grupos, después de los años 60 y 70, muy perseguidos por las dictaduras, ¿verdad? Que ahora estamos de alguna manera reconstruyendo. En definitiva, entonces, el CLAE terminó siendo Uruguay, y punto. Sí, y de hecho las investigaciones que tú hacías referencia refieren a temas del país, ¿no? Bueno, en definitiva, entonces, en sus primeros años, si pensamos en la década del 60 y del 70, ¿qué era el CLAE? ¿Qué hacía el CLAE? Claro. Era una organización que hacía estudios, digamos, fundamentalmente encuestas, o sea, usaba métodos de la sociología aplicada que había desarrollado Economía y Humanismo en Francia con mucho rigor, que hoy día se consideran como parte de lo ya adquirido por la academia, que es la investigación participativa, la investigación-acción, digamos, metodologías. ¿No estaba tan extendido en Uruguay en esa época? En esa época se enseñaba sociología, pero no se practicaba, no había, digamos, estudios de terreno. Entonces, los primeros estudios de terreno en Uruguay, según lo que nosotros conocemos, fueron hechos por estos equipos del bien común, ¿verdad? Y referían a problemas básicamente urbanos, ¿verdad? De la vida de las familias o de barrios o de ciudades en el interior, muchas veces a pedido de la Iglesia Católica, porque había una vinculación personal de algunos de los fundadores. Por ejemplo, el profesor Garmendia, que era profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias en aquel momento, Juan Pablo Terra, el arquitecto Tosar, eran personas, digamos, que por su origen y demás estaban más vinculados con la Iglesia. Pero después también empezaron a hacer estudios para organismos del Estado. Por un lado, entonces, investigación. Arranca siendo una institución dedicada a la investigación, pero también de formación. Bueno, lo que pasa es que justamente una de las necesidades que había era de formar a las propias personas que iban a realizar estos estudios. Paralelamente se empezaron actividades de formación que tenían, pero siempre dentro de este espíritu fundamentalmente, digamos, investigativo. Pero, por ejemplo, ¿ya se otorgaban los títulos de grado en sociología, en economía, en ciencia política? No, eso ya es de la época de la dictadura. Que digamos, tendríamos que hacer un paréntesis para los que conocieron ese Uruguay, digamos, hacia fines de los 60, digamos, la actividad política absorbió, digamos, gran parte de las energías. El propio CLAE como tal disminuyó su actividad hasta el golpe de Estado, digamos, ¿no? Estos últimos años fueron bastante traumáticos, pero después hubo una oportunidad, digamos, de revitalizar el CLAE a partir de las cosas que no se podían hacer en otros
en otros medios, fundamentalmente en la Universidad de la República, ¿verdad? O sea, es a partir del golpe de Estado y de la intervención de la Universidad de la República que el CLAE da este otro salto, el de avanzar en la formación, en la expedición de títulos, por ejemplo. Sí, en la formación desde el comienzo, sí, ¿verdad? Con distintas actividades. Después surgió esta posibilidad, digamos, de emitir títulos que no son títulos reconocidos, eran títulos de la institución, que llamábamos grados, que no eran exactamente equivalentes a lo que en su extensión y demás, pero que eran dados por los mejores profesores que había en el país, y que, digamos, obviamente los que pudieron quedarse en el país, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces, ¿cómo hay que entender aquella etapa? ¿El CLAE funcionó como una especie de universidad alternativa? Por lo menos para algunas especialidades. Sí, sí, yo recuerdo mucho. Mi vinculación en ese momento era como socio y algunas oportunidades como directivo, ¿verdad? No estaba dentro de la plantilla de investigadores o de funcionarios del CLAE, pero recuerdo muy bien que Romeo Pérez caracterizaba a aquel CLAE como una pequeña universidad. ¿Y cómo fue la relación con la dictadura, con el gobierno? ¿En qué medida, no sé, hubo persecución a ese tipo de actividades? Las actividades en esa época estaban muy controladas, digamos. Nosotros no podíamos hacer actividades que no, donde no hubiera algún agente, digamos, de la dictadura vigilándonos, ¿verdad? Se lo pregunto porque esas disciplinas en las cuales justamente se especializó el CLAE, ciencias sociales, en la Universidad de la República estaban como acorraladas, ¿no? Sí, estaban proscritas. Parece que la economía era mala palabra, la sociología, ciencias políticas, ¿verdad? Historia. El CLAE tomó, por ejemplo, como una definición, investigar sobre la historia nacional reciente, la del siglo XX, ¿verdad? Que todos los programas de historia terminaban más o menos, en todo caso, en la primera Constitución, o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, esos son las opciones. En los años esos, los que los vivimos, sabemos que fueron durísimos, digamos, porque las condiciones eran muchas veces intolerables. Pero bueno, había que resistir y se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Lo interesante de eso es que algunos de nuestros personas que cursaron esos grados luego lograron su reconocimiento en el exterior para hacer, por ejemplo, posgrados, ¿verdad? Y eso obviamente da la pauta de que eran de calidad. Uh-huh. Volviendo al proceso de desarrollo del CLAE, en el año 78 se organiza el Departamento de Investigaciones, que se articula en base a 4 programas: historia, sociología, economía, ciencias políticas, y en esos pasos que se va dando juega un papel importante Juan Pablo Terra. Usted lo mencionó recién al pasar. Juan Pablo Terra, a su vez, una de las figuras más destacadas del Partido Demócrata Cristiano. Vuelvo entonces con las preguntas a propósito de cómo se ubica el CLAE. Hace un rato le preguntaba qué relación tiene con la Iglesia Católica, ahora le pregunto qué relación tiene con la democracia cristiana. Bueno, algo parecido en cuanto a tener en orígenes de pensamiento una afinidad, ¿no es cierto? Digamos, en cuanto al funcionamiento interno, en cuanto a la independencia institucional, el CLAE siempre operó, digamos, como una institución que respondía a sus fines, ¿verdad? Pero no era un instrumento, ¿verdad? Obviamente también muy preocupados por ejercer en la práctica lo que le decía del pluralismo, ¿verdad? Y nos enorgullecemos de que siempre hemos tenido gente de diversos partidos, mucha gente que no tiene una definición partidaria también, y creo que eso subsiste, digamos. Obviamente
las concepciones, digamos, originarias del CLAE, que tienen que ver, digamos, con el personalismo, digamos, con el concepto del bien común, de solidaridad y demás, están, de alguna manera, tienen un correlato en la política, digamos, pero no tiene un correlato, no tiene un vínculo institucional. Uh-huh. En definitiva, entonces, CLAE se plantea, se posiciona como independiente. Absolutamente independiente, no solo en el sentido político, sino también en cuanto a su ideario, digamos, de cualquier otro tipo de institución. ¿Y cómo se financia una institución con esas características? Bueno, ahí podríamos ir un poquito también a la historia, en el sentido de que el primer CLAE obviamente era yo diría primordialmente voluntario, ¿no? Gente que lo hacía de corazón, pero era otra época, ¿verdad?, del país y de la sociedad. Después el segundo CLAE, que es el CLAE de la dictadura, se convierte en una organización más profesional, y en esa época está financiado, por lo menos en la gran mayoría de sus fondos, por la cooperación internacional, digamos. No hubiera sido posible, quiero decirlo porque me parece que es justo, que existieran no solo el CLAE, sino otras instituciones como CIMBE, CIESU, CIEDUR, que son de la misma época, si no hubiera habido una gran solidaridad, sobre todo de instituciones de origen europeo. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, algunas fundaciones, digamos, algunas de ellas también con alguna vinculación con iglesias o con partidos, ¿verdad? Que hoy día todavía existen, ¿verdad? Las fundaciones alemanas, uh-huh, la socialdemocracia y el socialcristianismo, pero que hoy ya no operan aquí, o operan, digamos, de una forma muy, muy reducida, porque como todo el mundo sabe, digamos, Uruguay ya no es beneficiario de la cooperación internacional. Esa misma ayuda, que de alguna forma tenía un rasgo humanitario por la situación que se vivía, se ha ido hacia países, digamos, de menor desarrollo. Y entonces hoy, ya hablaremos de la institucionalidad del CLAE hoy, ya dijimos, uh-huh, acaba de ser declarada universidad, pero hoy, ¿cómo financia su presupuesto? Fundamentalmente de las matrículas, de los que ofrecemos, de los servicios que ofrecemos, y también de proyectos, digamos, que tienen que ver con intervenciones en el territorio, en la parte social, que es la otra, de eso no hablamos, digamos que el CLAE, ese investigador, creó también un departamento de promoción social y de intervención social, que se ocupaba de proyectos en el territorio, con, digamos, motivaciones de solucionar algunos problemas sociales. Y eso todavía existe, son fundamentalmente hoy día, no es la cooperación internacional la que sostiene ese tipo de programas, es el Estado, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, el grupo que tenemos en Tacuarembó, de la regional noreste del CLAE, se ocupa de ese tipo de proyectos, ¿verdad? La mayor parte de los ingresos provienen de las matrículas y una parte también de este tipo de proyectos. Y prácticamente de cooperación internacional tiende a ser cero. ¿Y las donaciones de empresas cómo juegan? Las donaciones de empresas, en el caso nuestro, si bien no exclusivamente, pero en su gran mayoría, se destinan a becas a alumnos, ¿verdad? O sea, una de los dramas de las instituciones privadas, que tenemos una orientación hacia la justicia social, es que dejar afuera a quienes podrían ser estudiantes nuestros por un tema económico, ¿verdad? Entonces usamos ese tipo de recursos para otorgar becas. El CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, está cumpliendo 60 años. La conmemoración de este aniversario redondo es un hito en sí mismo, claro, pero viene acompañado por una novedad importante. Hace pocos meses, CLAE pasó a ser la 7ª universidad uruguaya reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. De todo esto que estamos conversando en la entrevista central hoy con el ingeniero químico Andrés Lalane,
rector de CLAE desde enero de 2011. Ingeniero Lalane, en el año 1997, CLAE es reconocido formalmente como Instituto Universitario. ¿Qué implicó? ¿Qué cambio implicó para esta institución esa categoría? Bueno, hay un cambio que era el referido a los estatutos, digamos, los estatutos para ser reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura se adaptaron, digamos, a una estructura de instituto universitario, aunque manteniendo muchos rasgos, digamos, originales del CLAE. Y después la organización también en el sentido de que en ese momento se creó un área de la institución que era propiamente el Instituto Universitario, y el resto del CLAE de alguna manera seguía en su trabajo tradicional, ¿verdad? Uh-huh. Lo que yo le mencioné de los grupos en el interior, por ejemplo en el noreste del país, ¿verdad? Las actividades estas más de promoción social, que nosotros llamamos de intervención social en el sentido de que tienen un propósito, ¿verdad?, de transformación. ¿Qué pasó con los títulos claro, de grado que otorgaba CLAE? Claro, digamos, en ese sentido, digamos, la autorización que se recibió también era un reconocimiento de los títulos de posgrado que nosotros hacíamos, ¿verdad?, que son especializaciones y maestrías, uh-huh, ¿no?, que estaban referidas a temas de ciencias sociales, que eran los temas que trabajaba en ese momento el CLAE, digamos, en áreas de historia, de intervención social, en temas de ciencias políticas, en temas de integración, por ejemplo, que era uno de los objetivos, en temas también, en su momento tuvimos algo de comunicación, hubo, digamos, hasta tuvimos una maestría en gestión ambiental que fue pionera, pero que después no pudo continuarse. O sea, hubo varias cosas en las cuales nos dimos cuenta que el mundo de los posgrados en Uruguay, por lo menos en esa época, era un poco aleatorio en el sentido de que había demandas que eran muy puntuales y después desaparecían, ¿no? Entonces, al final, lo que nos quedó como núcleo duro, digamos, de esta área de posgrados es lo que tiene que ver con educación, que está muy referido, digamos, al tema de la formación docente, y lo que tiene que ver con la gestión de la salud, ¿verdad? Primero era economía y gestión de la salud, ahora más gestión de instituciones de la salud. De esta época es justamente el surgimiento de las 3 facultades que yo mencionaba hace un rato: la Facultad de Medicina, la Facultad de la Cultura, la Facultad de Derecho. Y es prácticamente una década después, ¿verdad? Ya la Facultad de Medicina, que es la primera, es del 2006, y después, en 2010-2011, tenemos la Facultad de Cultura y la Facultad de Derecho. Todas aventuras. ¿En qué sentido? A ver. Y en el sentido, digamos, que supusieron un riesgo importante, digamos, para el CLAE. En el caso de medicina, obviamente, digamos, una especialidad muy compleja, digamos, muy costosa, y además en el interior del país, ¿verdad? Sí, hemos hablado más de una vez de esa facultad, que fue todo un acontecimiento porque rompía con un monopolio de 140 años, más de 140 años de formación de médicos a cargo de la Universidad de la República. Fue muy polémica incluso la habilitación de esta facultad, que se instaló en Maldonado, en Punta del Este concretamente, ¿no? Sí, fue polémica incluso al propio interior del CLAE, porque era un paso que algunos consideraban de que no era necesario, ¿verdad? Y entonces realmente como todo proyecto nuevo tiene que encontrar su lugar y tiene que encontrar su originalidad, ¿verdad? Creo que el lugar, digamos, como sede, Maldonado, Punta del Este, ha sido un acierto, porque nos ayuda también a captar estudiantes de fuera del país, ¿verdad? Y en cuanto a la originalidad de la formación, que tiene varias diferencias, digamos, con lo que existía,
está centrada, digamos, en el concepto del humanismo médico que ha desarrollado en el país y con gran repercusión nuestro primer decano, el doctor Humberto Correa, ¿verdad? Y eso creo que es un distintivo, aparte, digamos, el aprendizaje basado en problemas, los grupos de discusión, las prácticas desde el primer año de la carrera. Nosotros tenemos una gran satisfacción con la forma como son recibidos nuestros egresados, ¿verdad?, en el sistema de salud. Y por decirle algo, ahora, hasta recientemente, hicimos un convenio, digamos, con la Intendencia de Maldonado, que seleccionó 10 médicos egresados nuestros para sus servicios de policlínicas en el departamento, ¿no? La Facultad de la Cultura tampoco era algo obvio. Es más, suena todavía raro mencionarla nada más, ¿no? Facultad de la Cultura. Cuéntenos algo a propósito de esa línea de trabajo. En el CLAE, digamos, una de las áreas que tenía mucho desarrollo era lo relacionado con la historia, a lo cual se sumó también los temas de patrimonio, ¿verdad? El patrimonio obviamente refiere a la cultura, pero después hubo un interés creciente. Nosotros estábamos buscando, teníamos la Facultad de Medicina, estábamos buscando crear un nuevo grado, una nueva facultad, y empezó a cuajar esta idea, digamos, de la cultura y de la gestión cultural, y uno de los grandes precursores que lo hicieron posible fue Gonzalo Carámbula, ¿verdad?, que nos entristeció mucho su pérdida y que fue de alguna manera quien nos alentó, ¿verdad? La gestión cultural no era una profesión en el Uruguay, era más bien, digamos, algo que algunas personas habían aprendido o en la práctica o en el extranjero. Ahora, a través de nuestra licenciatura, se convierte en una carrera universitaria y en una profesión. Pero la Facultad de la Cultura además tiene muchos derivados, ¿verdad? Tecnicaturas, ¿verdad?, en otros temas. Tecnicaturas, por ejemplo, que se crearon, obviamente también en el tema de gestión cultural, pero en la gestión de instituciones deportivas, en fotografía, y diplomas también en el tema de cultura y patrimonio, ¿verdad? La Facultad de la Cultura es, si se quiere, como una especie de crisol de oportunidades en un sentido amplio de la cultura, no solamente de lo artístico, ¿verdad? Ahora en septiembre, CLAE va a cumplir, decía, 60 años, y llega a ese festejo con la declaración de universidad, que tiene pocos meses apenas, resuelta por el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Hacía tiempo que ustedes venían haciendo esa gestión? ¿Esto es algo demorado o no? ¿O recién ahora se sintieron en condiciones de pasar a la categoría de universidad? Formalmente lo podíamos haber hecho antes, o podíamos haber iniciado este trámite antes. Nosotros el trámite oficialmente lo presentamos en diciembre de 2015, demoró algo más de un año, digamos, en completarse. Digamos, tiene un examen técnico, digamos, de parte del Consejo Consultivo de la Educación Terciaria Privada, que funciona dentro del Ministerio, pero después también tenía que ver con una nueva reforma de estatutos, porque nosotros ya, con la experiencia del Instituto Universitario, ¿verdad?, y este paso a universidad, le quisimos dar una forma jurídica que realmente reflejara la institucionalidad universitaria, digamos, con su estructura académica, pero siempre, digamos, con una junta directiva que es la que representa a la asociación civil, ¿verdad? Cambiaron un poco las competencias. Capaz que el oyente se pierde en la diferencia entre instituto universitario y universidad. Uh-huh. ¿Por qué CLAE quería dar este paso también? ¿Por qué quería ser universidad? Bueno, por un lado porque reglamentariamente ya teníamos las tres áreas de conocimiento con estudios de grado, que es un poco el requisito básico, ¿verdad? Pero por otro lado, en el mundo, digamos, esta categoría de instituto universitario no es común,
Entonces, no es tan fácil explicar qué es un instituto universitario, a pesar de que en cuanto a las exigencias que tienen sus carreras y lo que ofrecen, son las mismas que las de las universidades. En realidad nosotros no tuvimos que cambiar los planes, ni tuvimos que cambiar los profesores, ni, ¿verdad?, ni otras actividades. Pero pasamos a otra, a una categoría que es universal, que es la de universidad, ¿verdad?, que nos favorece todo el intercambio con otras universidades, y además del punto de vista un poco de la comunicación también interna, nosotros teníamos un poco la situación de que para la gente que nos conocía ya hablaban de la Universidad CLAE. Hablaba del CLAE como la universidad, ¿verdad? Pero nosotros no lo podíamos decir, ahora lo podemos decir. Una universidad no solamente forma, sino que además debe hacer extensión e investigación. ¿Y cómo le va al CLAE en estos rubros? ¿Cómo le va siendo una institución privada, sin fines de lucro, por otro lado, ¿no? Claro. Bueno, ese es un tema muy, muy importante que creo que todavía tiene mucho para hacerse en Uruguay para fortalecer las actividades tanto de investigación como de extensión. Por lo que usted mencionó ahora cuando hacíamos repaso de la historia, tanto la extensión como la investigación son señas de identidad de CLAE desde el arranque. Absolutamente. ¿Pero tienen hoy el volumen y las facilidades que deberían tener? Voy a empezar por la extensión, que es un poco más fácil. Digamos, la extensión universitaria, de alguna manera, es la vinculación que la institución tiene con el medio donde desarrolla sus actividades, ¿verdad? O sea, no quedarse mirándose el ombligo hacia adentro, sino también preocuparse por el entorno y porque el conocimiento o las actividades, digamos, vinculadas a la universidad lleguen a las poblaciones. En ese sentido, quiero decirle que nuestras facultades de Medicina y Derecho que están en Maldonado están cada vez más asociadas con las problemáticas locales, lo cual nos llena de satisfacción porque no es solamente un tema que uno lo busque, sino también que lo busquen a uno, ¿verdad? Claro. Para que colabore, y en ese sentido. Y lo mismo está pasando con la Facultad de la Cultura desde lugares que tienen interés, ¿verdad? Por ejemplo, primero fue Canelones, ¿verdad? Donde se hicieron formaciones ad hoc para funcionarios de la Intendencia de Canelones. Luego fue Maldonado, que tiene su centro ahora de convenciones y de espectáculos, que también nos pidió para formar gente. La Intendencia de 33 tiene un proyecto muy interesante, digamos, de convertir la cultura como un recurso económico también para el departamento. Fraiventos, ahora estamos en un programa con la regional de la Universidad de la República en el norte, también de formación de agentes culturales en el interior. Es decir, hay una diseminación, digamos, y eso para mí, en el caso de una institución como la nuestra, es realmente muy, muy importante. ¿Y en el otro rubro, en la investigación? El rubro de la investigación, depende cómo lo mire, ¿verdad? Digamos, nosotros reconocemos de que tenemos un déficit en investigación en relación a lo que querríamos, ¿verdad? Reconocemos que nos cuesta, digamos, destinar recursos que, como le decía, provienen básicamente de las matrículas con fines de investigación. Esto quiere decir contratación de personas de alta dedicación, ¿verdad? Dar recursos adicionales, digamos, monetarios para los fines de la investigación. Se habla, por ejemplo, de las donaciones que reciben las universidades privadas. En el caso nuestro, digamos, son muy exiguas, porque están topeadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y porque además es muy difícil conseguir donantes, por decirlo, digamos, claramente. Veía declaraciones de José Rila, historiador, investigador, decano de la Facultad de Cultura del CLAE, en El Observador. Decía: la sociedad nos tiene que ayudar a que nosotros podamos poner todo el esfuerzo en eso. ¿Es verdad? ¿A qué se refiere? Y bueno, justamente de que nosotros con nuestras propias fuerzas no
tenemos la posibilidad de hacer la investigación que sería necesaria para asegurar la formación de nuestros alumnos y de nuestros docentes, ¿verdad? Que es uno de los objetivos de la investigación. Nos hemos dedicado bastante a la investigación un poco sobre la forma de enseñar, ¿verdad? Nuestra facultad de medicina, por ejemplo, trabaja mucho sobre el tema de la educación médica en relación, digamos, con lo que se hace internacionalmente en ese sentido. Y hemos hecho el año pasado un congreso aquí en el Uruguay con invitados internacionales, digamos, para seguir aprendiendo eso. Y yo creo que hay que distinguir lo que es investigación desde el punto de vista de creación del conocimiento de lo que es la investigación académica publicada, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos creando conocimiento, estoy seguro, digamos, de eso, tenemos pautas. No es tan fácil acceder a lo que se juzga en digamos, por ejemplo, en el sistema de investigadores, ¿verdad?, que tiene el país, que tiene que ver con las publicaciones, digamos, porque para ello, digamos, hay que hacer una dedicación mucho más profesional a la investigación, ¿verdad? No sé si he sido claro, pero quiero decir, el propósito está, los medios todavía son escasos. Ingeniero químico Andrés Lalane, rector de la Universidad CLAE, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos queda por averiguar el futuro, los planes que ustedes tengan. Supongo que va a haber anuncios el lunes en el festejo en el Club Uruguay. ¿Estaremos pendientes de eso? Sí, seguramente, digamos, vamos a ser partícipes, digamos, de algunas de las iniciativas que tenemos, que un poco para relacionarlo con lo que estábamos hablando, tienen que ver también con una actitud, sobre todo de la institución, que es estar muy abierta a aliarnos con otros que nos ayuden en caminos de desarrollo, ¿verdad? Porque los recursos propios no son suficientes como para tener una dinámica de desarrollo. Nosotros, por decirlo muy sucintamente, estamos más preocupados por la calidad que por la cantidad. Volvemos a conversar entonces en cualquier momento. Y desde ya, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias.